Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Feodora de Sajonia-Meiningen. Ella fue una princesa alemana que acabaría sufriendo de una serie de dolencias físicas que la acompañarían durante toda su vida, además de que se vería afectada por una profunda melancolía ocasionada por sus problemas de salud, por su frustrado deseo de quedarse embarazada y por la mala relación que mantuvo con su madre, acabando así cansada de la vida que llevaba. Esta biografía es realizada por petición de Lazarus, Luis Mota, Irene Azuaje, Martín Tello, Aida Villanueva y Moria Sanz. Feodora Victoria Augusta María Mariana de Wettin y de Hohenzollern nació el 12 de mayo de 1879 en la ciudad de Potsdam, en el Imperio Alemán. Ella fue la única hija nacida del matrimonio formado por el duque Bernardo III de Sajonia-Meiningen y la duquesa Carlota de Prusia. Cuando la niña nació, su padre aún no era duque de Sajonia-Meiningen, sino su abuelo paterno, el duque Jorge II, quien gobernaba en ese momento en dicho ducado. Feodora nació en un hogar distante y frío. Antes de nacer, su madre, la princesa Carlota, demostró en todo momento su desagrado al hecho de estar embarazada, debido a que era una mujer muy activa y le gustaba mucho socializar, siendo el embarazo de su única hija un impedimento para llevar una vida social activa. Por esta razón, cuando se produjo su alumbramiento, su progenitora aseguró de que no se volvería a quedar embarazada, algo que acabaría cumpliendo, convirtiéndose así Feodora en hija única, algo que no solía ser habitual dentro de las familias nobles y reales de la época. La princesa crece en un hogar hostil, donde no recibiría apenas atenciones ni cariño. Sus padres mantienen una relación conyugal un tanto tensa, viviendo cada cual por separado, y no harían vida familiar. Incluso su madre pasaba largas temporadas viajando, algo que ocasionó que Feodora quedase constantemente bajo el cuidado de su abuela materna, la futura emperatriz alemana, Victoria del Reino Unido, que sería uno de los pocos miembros de su familia que le mostrarían cariño y atención. Se sabe que su abuela Victoria sentía verdadera pasión por Feodora al ser su primera nieta, disfrutando mucho del tiempo que pasaba junto a ella, describiéndola como una niña buena y que era fácil de manejar, siendo muy diferente a su madre Carlota, quien siempre había sido una persona un tanto difícil de tratar. Al no tener la atención de sus padres, Feodora tuvo una educación un tanto deficiente para una muchacha de su misma posición. Es más, a la niña no le gustaba para nada estudiar, prefiriendo hablar de moda y soñar con la vida cortesana. Se sabe que durante su infancia y adolescencia, Feodora apenas tuvo trato con su madre, con la cual mantenía una relación un tanto fría, tensa y distante. Es más, su progenitora llega a llamar boba a su propia hija en las cartas que intercambiaba con sus amistades o demás familiares, considerándola como una niña poco inteligente al no ser aplicada en los estudios. La princesa, aparte de recibir cariño por parte de su abuela materna, también sería bastante apreciada por su bisabuela materna, la reina Victoria del Reino Unido, quien solo tendría buenas palabras para ella, asegurando que Feodora era una niña dulce y buena. Incluso su bisabuela disfrutó mucho cuando la princesa visitó en distintas ocasiones Inglaterra durante su niñez, describiendo aquellas visitas como momentos agradables y felices, donde Feodora disfrutaba de sus visitas a la corte británica, teniendo así trato con sus numerosos primos.
Pese a que su abuela, la emperatriz Victoria, quería mucho a su nieta mayor, ésta se mostraría muy preocupada por su desarrollo mental y físico, asegurando que Feodora era poco madura y que tenía una estatura demasiado baja para su edad, creyendo que el retraso de crecimiento era consecuencia del mal ambiente familiar que había dentro de su hogar, acusándose a su hija Carlota y a su yerno de tener completamente abandonada a Feodora. Cuando la princesa llegó a una edad casadera, se le empezó a buscar un buen casamiento. En un principio se pensó en casarla con el futuro rey, Pedro I de Serbia, quien para entonces era un príncipe exiliado cuando pidió su mano en matrimonio. Pedro deseaba casarse con Feodora, debido a que pensaba a que si se casaba con una princesa joven y fértil, tendría más derechos en sus reclamos sobre el trono serbio, debido a que al ser bisnieta de la reina Victoria, consideraba que la princesa podría darle un buen número de hijos al descender de una familia un tanto fértil, además de conseguir el apoyo de la corona británica y de la alemana en sus reclamos sobre el trono serbio. Pero la madre de Feodora se negó ante tal casamiento, asegurando que su hija era demasiado buena para un trono tan inestable. Tras este compromiso fallido, se le intentó comprometer con un primo suyo, el príncipe heredero Alfredo Alejandro de Sajonia, Coburgo y Gotha, al cual pudo conocer mejor durante las estancias de este en la corte de Potsdam. Pero finalmente este compromiso no acabaría llegando a nada. Mientras se hablaba de su posible compromiso con su primo Alfredo Alejandro, la princesa conoció al príncipe Enrique de Goos-Kostritz durante un baile que se celebró dentro de la corte imperial alemana en el invierno que se vivió entre los años 1896 y 1897. Durante la celebración de aquel baile, tanto Feodora como otras princesas fueron presentadas ante una serie de hombres casaderos que pertenecían a la nobleza alemana, siendo así presentados la princesa y el príncipe, aunque su trato inicial sería frío y distante. Con el tiempo, ambos príncipes fueron coincidiendo en distintos eventos que se celebraban dentro de la corte alemana, algo que les permitió el ir teniendo algo más de trato, surgiendo así una bonita amistad que no sería pasada por alto por su madre, la duquesa Carlota, quien no tardó en comentarle a otros familiares suyos que Feodora parecía más feliz desde que había entablado trato con el príncipe Enrique, quien había quedado encantado con la dulzura, la delicadeza y la timidez de la princesa, además de quedar muy conmovido con la dura infancia que había tenido ante la falta de atenciones paternales. Poco a poco, aquellos encuentros casuales se fueron convirtiendo en visitas oficiales por parte de Enrique a Feodora, visitándola así en las residencias que solía frecuentar la princesa y siempre ante la presencia de la familia de esta. Aquella amistad pronto acabaría convirtiéndose en un noviazgo muy discreto, tanto que muy pocas personas eran sabedoras de su relación. En el año 1897, la princesa asistió al jubileo de diamante de su bisabuela, la reina Victoria, y cuando regresó a tierras alemanas, se anunció su compromiso con Enrique, una noticia que pilló por sorpresa a muchos miembros de su familia, debido a que su prometido, aparte de ser 15 años mayor que ella, era un príncipe menor, además de que apenas poseía riquezas y no tenía ningún alto cargo dentro de la milicia. Su abuela, la emperatriz Victoria, sería una de las personas que más sorprendidas se quedaron con la noticia de este compromiso, pero en vez de poner alguna pega o de quejarse, decidió apoyar aquella unión, debido a que valoraba más la felicidad de su nieta que la posición del novio, llegando a decir que se alegraba mucho de su compromiso,
ya que creía que el príncipe Enrique le haría mucho bien a la joven Feodora, ya que al ser este mayor que ella, lo consideraba como un hombre sabio y centrado, además de que podría darle la protección y la estabilidad que la princesa no había recibido durante su infancia por parte de sus progenitores. Según distintos historiadores, su noviazgo no fue en un principio por amor, aceptando tan solo Feodora aquel compromiso para escapar de su asfixiante familia e iniciar una nueva vida, aunque algunos llegaron a describirla para el momento de su unión como una novia enamorada. Mientras se organizaban los preparativos de su boda, falleció el padre de su prometido, algo que ocasionó que se tuviese que retrasar la boda, pero esto daría pie a una serie de rumores que decían que su compromiso se había roto, algo que tuvieron que desmentir. Finalmente, su boda se acabaría celebrando el 24 de septiembre de 1898 en la iglesia luterana de la ciudad de Breslavia, en Polonia. Para entonces, ella tenía 19 años de edad en el momento de la unión y él 33. Tras celebrarse su boda, los recién casados se retiraron al castillo de Neuhof, lugar donde pasarían su luna de miel. Su marido pronto regresaría a sus obligaciones como militar, algo que ocasionó que Feodora regresase a la corte imperial alemana para no estar sola, empezando a llevar una vida social un tanto activa en la ciudad de Berlín, acudiéndose al teatro y a la ópera de manera regular, además de formar un grupo de lectura junto a otras damas con las que solía reunirse varias veces a la semana. La princesa también solía acompañar a su marido durante distintos viajes por Alemania, debido a que tras haberse producido la muerte de su suegro, su esposo se había convertido en el jefe de la línea menor de su familia, siendo conocido como Enrique XXX de Gosch-Kostritz. Durante toda su vida, Feodora fue descrita como una princesa delicada, frágil y enfermiza. Ella, al igual que su madre, sufría de una serie de problemas en las piernas, padeciendo de intensos dolores en dichas extremidades, además de que en ciertas ocasiones sus piernas se quedaban completamente paralizadas, estando la princesa realmente convencida de que sufría de malaria. Y cuando intentaba hablar con su madre sobre estas dolencias, su progenitora la ignoraba completamente, considerándola como demasiado quejica. Algunos historiadores creen que tanto Feodora como su madre Carlota realmente padecían de porfiria, una enfermedad que habrían heredado de su antepasado, el rey Jorge III del Reino Unido, provocándole esta enfermedad aquellas dolencias en las piernas y una salud tan frágil. Feodora no solo sufriría de estos problemas en las piernas, sino que también llegó a padecer a lo largo de toda su vida de continuas náuseas, de intensos dolores de cabeza, insomnio, diarreas que después pasaban a ser periodos de estreñimiento, dolores en distintas partes de su cuerpo y de entumecimiento en sus extremidades. Se sabe que Feodora y su madre no serían las únicas que sufrían de estos males, ya que hay constancia que tanto su abuela como su bisabuela también sufrirían de problemas digestivos, de insomnio, de terribles dolores de muelas y migrañas. Feodora no solo se vería afectada físicamente por sus dolencias, sino que su pésima salud también la afectaría mucho psicológicamente, llegando a sufrir de estados melancólicos que la acompañarían durante una buena parte de su vida, los cuales se agudizaban cuando la princesa intentaba ser madre sin éxito, algo que llegó a ser muy frustrante para ella, debido a que deseaba tener al menos un hijo. Feodora iría marchitándose lentamente, y 2 años después de haberse celebrado su boda, su madre comentó en sus propios diarios y en sus cartas
que su hija estaba demasiado delgada y que había perdido su frescura. Incluso llegó a decir que estaba demasiado afeada y que no tenía elegancia alguna, recalcando que siempre iba mal vestida y que llevaba peinados extraños o poco elaborados, comparando sus peinados con el de una simple campesina. Su madre también llegaría a comentar en tales escritos que el bajón físico y mental de Feodora había sido a raíz de su casamiento, llegando a señalar a su yerno Enrique como el culpable del deterioro de su hija. Es más, se sabe que Carlota no apreciaba para nada a su yerno, criticándole continuamente sobre su forma de vestir o su carácter serio y calmado. En el año 1900, el matrimonio visitó la corte británica y la presencia de los príncipes captaría la atención tanto de los cortesanos como de distintos miembros de la familia real británica, que quedaron sorprendidos ante el cambio físico de Feodora. Es más, la duquesa consorte de Sajonia-Coburgo-Gotha, María Alexandrovna de Rusia, llegó a escribir sobre los príncipes, describiendo a Feodora como fea y seca, además de asegurar que su marido, el príncipe Enrique, era demasiado aburrido. En el año 1901, su bisabuela, la reina Victoria, falleció, pero los problemas de salud que presentaba Feodora en ese momento la impidieron el poder asistir al funeral de su bisabuela, acudiendo así su marido en solitario. La princesa cada vez se vería más afectada por sus problemas de salud, algo que ocasionó que su madre empezase a comentar ante otros miembros de su familia que el deterioro de Feodora era a causa de una enfermedad venérea que le había contagiado su marido Enrique, algo que la princesa fue desmintiendo ante estas personas. Un día, su madre le propuso a Feodora de que fuese examinada por un médico para descartar que fuese una enfermedad venérea lo que realmente sufría, pero la princesa se negó en rotundo. Pero aquella negativa ocasionó que su madre se convenciese aún más de lo que ella suponía. Feodora se mostraría muy furiosa con su madre por los rumores que ésta estaba extendiendo sobre ella y su marido, llegándose a quejar incluso ante su familia de la afilada lengua y del descaro de su progenitora. Es más, dejaría de hablarla por un tiempo y se negó a visitarla en su casa. Ante el gran empeoramiento de salud de Feodora, el matrimonio se mudó en el año 1903 a la ciudad alemana de Flensburgo, lugar donde se instalaron en una pequeña casa de campo, donde la pareja disfrutaría de largos paseos por la naturaleza y a montar a caballo, notando así en la princesa una notable mejoría ante el aire fresco y el clima más templado de la zona. Al recuperar un poco la salud, Feodora se volvió a ilusionar con la idea de quedarse embarazada, sometiéndose así a una serie de tratamientos con arsénico y torio que supuestamente aumentaría su fertilidad. También se sometió a una serie de operaciones y de procedimientos muy dolorosos que en teoría la ayudarían a concebir, pero nada de esto funcionaría, volviendo a sufrir de episodios depresivos. También empezó a padecer de nuevo de intensos dolores de muelas y de cabeza, volviéndose a mostrar de nuevo como una mujer triste y frustrada que se estaba marchitando de nuevo. Durante 10 largos años, Feodora no mantuvo trato con su madre, pero cuando su progenitora se enteró de que la princesa se iba a someter a una peligrosa cirugía para aumentar su fertilidad, ésta le enviaría una carta a su hija. Incluso llegaría a visitarla en la clínica privada donde se encontraba Feodora ingresada. Pero pese a vivirse esta nueva reconciliación, su madre se mostró un tanto molesta con la situación y no apoyó a su hija en su deseo de quedarse embarazada, debido a que Carlota no deseaba tener nietos. En el mes de junio de 1914 falleció su abuelo paterno, Jorge II, convirtiéndose así su padre en el nuevo duque de Sajonia-Meiningen, bajo el nombre de Bernardo III.
Un mes después de haberse producido la muerte de su abuelo, estalló la Primera Guerra Mundial, un conflicto que acabaría suponiendo que su padre acabase perdiendo su ducado, convirtiéndose así en el último duque de Sajonia-Meiningen. Durante la Primera Guerra Mundial, el matrimonio permaneció separado por algunas temporadas, debido a que su marido acabaría participando en dicho conflicto, aunque para entonces su relación conyugal estaba ya un tanto deteriorada, debido a que su marido Enrique empezó a asegurar que Feodora exageraba demasiado algunos de sus problemas de salud, solamente para llamar la atención, causándole esto al príncipe una gran ansiedad. Incluso creía que su esposa disfrutaba cuando recibía asistencia médica o se sometía a diferentes procedimientos médicos. Enrique siempre había apoyado a su esposa cuando ésta se encontraba enferma, acompañándola durante sus visitas médicas, pero fue tal la situación que acabaría perdiendo la paciencia con ella, llegando a prohibirla el que se sometiese a más cirugías o dolorosos procedimientos médicos. En el año 1919, su madre, la duquesa Carlota, falleció a causa de un infarto, una muerte que afectó mucho a Feodora, tanto que volvió a obsesionarse con sus problemas de salud, aparte de sumirse una vez más en una profunda melancolía, algo que volvería a pasar 9 años después, cuando su padre, el duque Bernardo, falleció en el año 1928. No se sabe mucho sobre cómo fue la vida de Feodora una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Tan solo hay constancia de que seguiría recibiendo asistencia médica y que pasaría largas temporadas en distintos sanatorios y clínicas privadas, especialmente a partir del año 1939, tras producirse la muerte de su marido, una muerte que sería sumamente dolorosa para ella. Durante sus últimos años de vida, la princesa fue internada en el sanatorio de Buchwald-Hohenwisse, cerca del castillo de Neuhof, en la región de Silesia, lugar donde cada vez se vería más afectada por sus problemas de salud y arrastraba una profunda melancolía, aparte de que tenía un gran miedo por el avance de la Segunda Guerra Mundial, temiendo que el enemigo acabase tomando aquel sanatorio o que fuese bombardeado. Así que todo esto empujaría a la princesa a tomar la decisión de quitarse la vida, al considerar que ya no tenía ningún motivo para seguir viviendo. La princesa haría un pacto con una de las amigas que había hecho durante su estancia en el sanatorio, una mujer llamada Meta Svenk, pactando ambas el quitarse la vida juntas. Así que el 26 de agosto de 1945, ambas meterían su cabeza en un horno de gas, encontrando de esta manera la muerte junto a su amiga a los 66 años de edad. Feodora fue enterrada en un bosque cercano que se encontraba entre el castillo de Neuhof y el sanatorio donde había pasado sus últimos años de vida, siendo allí enterrada junto a su marido Enrique. En la década de 1990, las tumbas de los príncipes fueron encontradas por distintos investigadores que decidieron exhumar sus restos para poder examinarlos, descubriendo así que su tumba había sido profanada en algún momento, debido a que faltaban algunos huesos y los que quedaban estaban revueltos. Los restos óseos encontrados en aquella tumba fueron sometidos a unas pruebas de ADN, asegurándose así de que se tratasen de Feodora, realizando con ellos una serie de análisis que reflejaron que la princesa realmente había padecido de porfiria, como muchos historiadores sospechaban, siendo esta enfermedad la que causó muchos de sus problemas de salud. Feodora fue una princesa que creció en un hogar hostil, donde nunca recibió las atenciones de sus padres, siendo así criada por su abuela, la emperatriz Victoria, quien llegaría a adorarla por ser su primera nieta y por ser una niña tranquila y dulce.
pero desgraciadamente la princesa se acabaría viendo afectada por su pésima salud, sufriendo a lo largo de toda su vida de una serie de dolencias físicas que la acabarían afectando también psicológicamente, además de que sus depresiones se irían agudizando a causa de los problemas y las pérdidas familiares, aparte de que ella nunca logró conseguir su sueño de ser madre, convirtiéndose en una mujer frustrada con la vida que viviría sumida en una profunda pena. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Feodora de Sajonia-Meiningen. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a alguna otra princesa o noble que como Feodora hayan tenido una pésima relación con su madre. Y con esto me despido. Hasta la próxima.